De forma general, una VPN se utiliza para diversos fines, pero destaca principalmente por poder tener acceso a archivos a través de diversos dispositivos interconectados entre sí mediante Internet. El término VPN es sumamente popular en la actualidad y hace referencia a Virtual Private Network, lo que en español es una red privada virtual. Estos servidores son empleados con frecuencia gracias a todos los beneficios que ofrecen y el fácil acceso a ellos. Si no sabes aún qué es una VPN, te cuento de qué se trata y para qué sirven los servidores VPN. Lo primero que se debe saber es de qué se trata una VPN. Es una red privada o local virtual, pero para fines prácticos es una conexión entre diversos dispositivos electrónicos mediante Internet sin necesidad de interconectarlos de forma física entre ellos para poder compartir datos, archivos y mucho más. ¿Cómo es el funcionamiento de un servidor VPN? Un servidor VPN, o como se conoce comúnmente una VPN, funciona estableciendo una conexión virtual entre varios dispositivos conectados entre sí a través de Internet. Asimismo, una VPN funciona como una especie de máscara que oculta la identidad de un usuario, escondiendo la IP real y mostrando una IP falsa. Su funcionamiento se basa en cifrar todas las conexiones del usuario en la red, desde lo que envía hasta lo que recibe, protegiéndolo al mantener oculta toda esta información. Vamos a ver qué tipos de servidores VPN hay. De acuerdo a sus bases, es posible clasificar a los servidores de VPN en dos tipos concretos. VPN con base en el usuario. Este tipo de servidor VPN permite que el usuario pueda conectarse a una red remota utilizando una aplicación. Esta aplicación puede descargarse desde las tiendas de aplicaciones en línea y permite crear una conexión cifrada entre el dispositivo electrónico y la red. El segundo tipo sería VPN con base en la red. Este tipo de servidor VPN puede considerarse de uso a mayor escala y se trata de una interconexión entre varias redes a través de Internet. Es decir, que puede conectar varias redes locales para compartir información entre ellas, aunque se encuentren en diferentes ubicaciones geográficas. ¿Para qué sirve un servidor VPN? Los servidores VPN suelen tener múltiples funcionalidades, por lo tanto sus usos pueden ser muy amplios. Por ejemplo, se puede realizar teletrabajo. En la actualidad, muchas personas trabajan de forma remota y requieren en muchos casos acceder a la red local de la empresa, pero hacerlo desde cualquier Wi-Fi puede representar un riesgo, de modo que utilizan una VPN y es algo ideal en estos casos. Otro uso sería enmascarar localización. Es una de las funcionalidades más comunes de una VPN y sirve para impedir que las plataformas o el proveedor de servicios u otros puedan conocer tu verdadera localización por medio de la geolocalización de tu dirección IP. Esto se debe a que la VPN utiliza una IP falsa de cualquier país que deseas y que está disponible para disfrazar tu ubicación y hacer creer que te encuentras conectado desde otro lugar. Otro uso de la VPN sería aportar seguridad. Es una funcionalidad añadida la cual se deriva del mismo cifrado de datos y enmascarado de ubicación. Permite así que te conectes de forma segura a cualquier red Wi-Fi sin que tu seguridad pueda verse vulnerada. Un uso de la VPN sería evadir restricciones de contenido. Algunas plataformas de uso común suelen contener sistemas de geobloqueo que impide que los usuarios accedan a cierto tipo de contenido y sea para dar cumplimiento a la ley de un país o para establecer la variación de tarifas del servicio. Para ello, muchas personas emplean el servidor VPN y se ubican de forma virtual en cualquier otro país que no posean estas restricciones o que le dé acceso al contenido que deseamos disfrutar. En resumen, un servidor VPN permite que el usuario pueda movilizarse en la red de forma incógnita
y además compartir información entre dispositivos conectados de forma virtual. El uso particular que un usuario desee darle a un servidor VPN depende de las necesidades de cada uno y por lo tanto cualquier uso, ya sea indebido o no, es responsabilidad del propio usuario. Unas cuantas consideraciones sobre el uso de VPN. Aunque sin duda el uso ofrece muchas más ventajas que desventajas, una VPN debe ser utilizada de forma consciente y siempre teniendo en cuenta que el servicio ofrecido por un proveedor de VPN, sea gratuito o de pago, debe ser confiable y seguro para poder utilizar sus beneficios dejando de lado los riesgos. Los servidores VPN son compatibles con la gran mayoría de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, no todas las VPNs suelen funcionar con todas las plataformas o fines que deseemos darle. Por lo tanto, es muy importante que elijamos bien el momento y el proveedor para empezar a trabajar con un VPN.